Shalom. Como siempre quiero empezar dándole toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem HaKodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino. Saludos a los elegidos de Yahweh, Bahashem y Yahushai, y a los hermanos y poco hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Ok, hoy vamos a entrar en el tema de la serpiente en el jardín. Ok, antes que empecemos, deja agarrar, se me hace que es en Corintios, 1 Corintios 2 y 14, y aquí vamos a arrancar. Dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades del parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que es el Espíritu quiere decir. Ok, porque esta lección en que vamos a entrar es un tema muy espiritual. Ok, tienes que ser un hombre espiritual para poder entenderlo. Ok, para poder recibir esas verdades. Ok, de las escrituras. Ok, de Yahweh Bahashem y Yahushai. Ok, porque también se me viene otra escritura, segundo Tesalonicenses 2, cuando dice que este hombre vendrá a hacer la obra de Satanás. Ok, y hoy en día, ok, estamos en 2026 y todas estas cosas se están revelando. Ok, pero un hombre que no es espiritual no lo va a poder entender ni recibir. Ok, solo los que son espirituales pueden entender lo que espíritu quiere decir, como dice aquí en las escrituras. Ok, hoy en día el llamado hombre blanco, ok, el gringo, ok, quien son el bíblico edomita, según las escrituras, ellos tienen esa energía, ok, esa frecuencia en que guían a la tierra en maldad, ok, como Caín lo hizo en su día, ok, aunque también es mucho de nuestro pueblo, ok, hablando de ustedes llamados negros, latinos y nativos americanos, los verdaderos israelitas, ok, pero estos hombres están bajo la influencia de este hombre blanco, ok, Edom, ok, Esaú. Ellos son los que traen esa energía satánica, esa energía de maldad, rebelión. Son ellos los edomitas bíblicos, ok. Él es el gobernante del renacimiento de Roma, ok. Gobiernan con blasfemia, maldad, ok, todo lo que está mal bajo el sol, básicamente, ok. Ellos agarraron mucho de su sabiduría de los cananitas, que, vamos a entrar en eso en un ratito, ok, pero mucha de la sabiduría que agarraron los griegos y los romanos, cuando le preguntas a ChatGPT por medio de la historia, ellos agarraron mucho de su sabiduría, filosofías, ok, de los cananitas, ok. Y lo que no entiende mucha gente, especialmente este grupo de Génesis, ok, ellos están diciendo que los cananitas eran el serpiente en el jardín, que eso es muy lejos de la verdad. Ok, vamos a arrancar en Génesis 9:18. Ok, dice los hijos de Noé. Ok, y después vamos a ir a Génesis 3. Ok, so aquí dice los hijos de Noé que salieron del barco, ok, después del diluvio, con su padre fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán, ok. Esta es la primer, este es el primer mención de Canaán, ok. Nomás quería sacar este punto porque hay hombres, como dije en Génesis, este grupo que dicen que las serpientes son los cananitas, ok. Eso es muy lejos de la verdad y eso lo vamos a explicar Yahweh Bahashim Yahushua mediante, ok, de la forma correcta. Ok, si eres un hermano nuevo, man, toma notas y pon mucha atención. Ok, ustedes los demás, fucking, vamos a sacar muchos preceptos. Ok, te aconsejo que tomes notas. Y si no quieres, bro, mírate otro diferente video, man. Algo que te va a entretener.
porque ya sabemos cómo es Jacob, man. Um, Deja abrir esta. Vamos a segundo Timoteo. Segundo Timoteo, ¿dónde está? 3:13. Dice, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. ¿Ok? Y eso es lo que se está mirando hoy en día. ¿Ok? Eso está marcando los últimos tiempos. ¿Ok? Peligro de los últimos días. Ahora vamos a 1 Timoteo 4:1 y dice, pero el Espíritu, predicción de la apostasía, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, man. ¿Ok? ¿Ok? Cuando miras esta palabra engañadores, ¿ok? En el Blue Letter, esta palabra es planos en el griego y la fortaleza es G4108, ¿ok? Y significa vaga, vagando, engañoso, el que lleva a un error, ¿ok? Um, Corrompedor, engañador, impostor, ¿ok? Pues básicamente Pedro nos dio una advertencia en que estos hombres iban a estar aquí, ¿ok? Así que toma esto como si ya fuiste avisado, ¿ok? Ahora cuando entramos en el tema del serpiente, ¿ok? Y Adán, porque la serpiente en el jardín fue un hombre, ¿ok? Fue un encantador, ¿ok? Y fue una raza o un pueblo de gente en ese tiempo. Adán y Eva no fueron los primeros en la planeta Tierra, ¿ok? Adán fue el primer hombre de recibir la sabiduría de cómo gobernar la tierra con leyes. Fue algo oral, ¿ok? Y luego le dijo a Eva. Adán entendía que algún día tendrá que dejar a su hogar, ¿ok? Y aferrarse a su esposa. Entendía ese concepto hasta en esos tiempos antiguos. Y gente en esos días y antes de Adán estaban teniendo relaciones sexuales y se andaban multiplicando. So habían generaciones de gente ya en la tierra, ¿ok? Y a Adán se le fue dado la orden, ¿ok? Las leyes. Básicamente Adán representa el primer alto sacerdote en la tierra, ¿ok? Y el padre Yahweh estaba tratando con Adán cuando le sopló el aliento de vida, ¿ok? Estaba vivo en ese tiempo, pero espiritualmente muerto, ¿ok? Si se puede decir así, hasta que el padre Yahweh le dio el soplo de la vida, ¿ok? Génesis 2:7, se convirtió en un ser viviente, ¿ok? Pero estaba vivo, ¿ok? Y cuando lees Génesis 3, que ahorita vamos a entrar ahí, ¿ok? Um, y menciona los árboles, ¿ok? Está hablando de las diferentes naciones de gentes, ¿ok? Eso es lo que significa los árboles, ¿ok? Varias escrituras para comprobar eso, ¿ok? Y el fruto representa sus filosofías, ¿ok? Puedes leer a Ezequiel 17:24, ¿ok? Te menciona ahí como árboles representan a naciones. Ezequiel 39, ¿ok? Solo que Ezequiel 31:9, ¿ok? Un momento. Hello, how can I help you? Ujú. Fucking Satanás, man. Ok, so, como dije, vamos a entrar en este tema de Génesis capítulo 3, ok, porque los apóstoles tienen videos entrando en estos capítulos, que es nuestra historia básicamente, o que es la base de nuestra creencia. Eso se le fue revelado a Moisés cuando salimos de Egipto, ok, cuando estuvo con Yahweh durante 40 días y 40 noches después del éxodo de Egipto.
Ok, el Señor le reveló el origen de nuestra existencia en los cielos. Ok, la historia y lo que sucedió con Adán. Ok, y la historia que necesitaba conocer para conectarla con su misión. Ok, y ahora podemos entrar en Génesis 3 y 1. Ok, dice la serpiente. Ok, el hombre y la mujer pecan. Ok, dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Ok, acuerdo del fruto son las filosofías de las otras naciones y los árboles representan a las naciones. Ok, y hay escrituras que puedes leer que dicen que hombres son como bestias. Ok, y hay tres tipos de hombres en la tierra. Ok, tienes a los hijos de Dios, hijos de hombre y los hijos de los impíos. Ok, esos son tres clasificaciones de hombres en estos tiempos. Ok, no tenías cananitas. Ok, leemos en Génesis 9 que eso es cuando um, la primer mención de Canaán fue. Ok, so Canaán no estaba en estos tiempos. Ok, una serpiente no es una bestia. Ok, es un reptil. Ok, dice la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Así que esta bestia se refiere a un hombre. Ok, porque en inglés dice bestia. Ok, ahora cuando entramos en esa palabra serpiente, que ya lo tengo aquí en el Blue Letter. Ok, la palabra es, la fortaleza es H5172, es Nakash. Ok, y dice encantamiento divino, encantador. Ok, aquí es el punto, ¿verdad? Eso era un hombre, era un encantador. Ok, dice aprender por experiencia, observar diligentemente, practicar la adivinación, lo divino, observar los signos, aprender por experiencia, observar diligentemente, practicar la adivinación, tomar un presagio, practicar la adivinación para observar las señales y presagios. Ok, acá que dice abajo otra vez, encantador. Ok, ahora todo esto está describiendo a un hombre, ok, o nación de gente en la tierra que poseen una filosofía o doctrina o cultura muy demoníaca, ok, en el lado izquierdo, ok, igual como en lo que está pasando aquí en América, ok, en Babilonia, ok, te describe a Babilonia la Grande como con estas mismas características, ok, Isaías 47, vamos a de 12 a 15. Dice juicio sobre Babilonia. 12. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, ¿ok? Los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Y así serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde la juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve, ¿ok? Y eso es la misma cosa pasando con la serpiente, ¿ok? Que es un encantador, ¿ok? Un hombre. No está hablando de una serpiente literal, ¿ok? Por eso empezamos con la escritura en 1 Corintios, ¿cuál era? 2 y 14.
dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades del parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo, ¿ok? So, si tú estás ahí diciendo, este vato está ridículo, es lo que está diciendo, bro, mira lo que dice la escritura. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. So, si tú no entiendes esto, ya te perdiste, ya te perdí. Ok, dice, no, ya, y le voy a apagar el video, no, no tiene sentido. Es porque tú no eres espiritual, bro. You know? Y sí, es mejor que pagues el video. Ok, ve mira un video de fucking Bad Bunny o algo. Ok, so, de aquí, como dije, es un encantador. Ok, un hombre. Ok, no de un serpiente literal. Ok, y este hombre pudo traer una filosofía, ok, o frutos que causó de la mujer, que causa de la mujer y causó que Adam que pecara. ¿Ok? Vamos a cuarta Esdras 3 y 5. Dice, le dices un cuerpo a Adán sin alma, que fue la obra de tus manos, y le respirases el aliento de vida, y él fue hecho vivir delante de ti. Tú lo llevas al paraíso que tu mano derecha había plantado, antes de que la tierra avanzara. A él le diste el mandamiento de amar tu camino, ¿ok? Que él transgredió. Y luego nombraste la muerte en él y en sus generaciones, de las cuales salieron naciones, tribus, pueblos y afáis en número, ¿ok? Y dice que a él le dices el mandamiento de amar tu camino, ¿ok? So básicamente a Adán se le fue dado el conocimiento de lo bien, ¿ok? Que dice que él transgredió, ¿ok? Entonces Adán pecó, ¿ok? Transgresó los mandamientos de Yahweh Bahashem Yahushai, ¿ok? Adán fue el primer de pecar, ¿ok? So de aquí podemos ir a Génesis capítulo... Vamos aquí, Génesis capítulo 5. Los descendientes de Adán, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Ok? Entonces los adanitas fueron creados en la semejanza a Yahweh Bahashem Yahushai. ¿Ok? No todas las naciones. ¿Ok? Esos fueron los escogidos. Adán representa a los hijos y las hijas de Dios. ¿Ok? Porque cuando brincamos más para adelante, um, un poco hasta Noé, ¿ok? Y en Génesis 5 te enseña a todos los hombres que mantuvieron fieles um, a ser justos, ¿ok? Pero muchos se desviaron, ¿ok? Siguiendo esas filosofías. Esos otros hombres se apartaron con estas diferentes filosofías que surgieron a causa de la caída de Adán, ¿ok? Entonces Adán tomó del vino del serpiente, ¿ok? Del encantador. Um, Vamos a decir así desde 21. 21 y 2 dice, huye del pecado como de la cara de un serpiente, porque si te acercas demasiado a ella, te morderá. Sus dientes son como los dientes de un león, matando las almas de los hombres. ¿Ok? Hay otra aquí. Eclesiástico, ¿dónde está?
Eclesiástico 25. Y vamos a versículo 15. Dice, no hay cabeza por encima de la cabeza de una serpiente, y no hay ira por encima de la ira de un enemigo. Ok, entonces la serpiente era un enemigo al hombre justo, ok, a la semilla justa. Ok, porque después que todo ocurrió, esto fue lo que se le fue dicho a la serpiente. Ok, si regresamos a Génesis 3 y 15, dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Ok, mira cómo dice la Reina Valera. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cancañar. Ok, la mujer representa a los justos. Ok, a la nación de Israel. Ok, puedes agarrar Jeremías 6 y 2 para comprobar eso. Ok, solo vamos a leer otra vez. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ok, Israel. Ok, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cancañar. Ok, entonces hizo un pacto, ok, un acuerdo con la serpiente para que se comprometiera a seguir estos principios. Ok, por eso va a venir ese día en que Yahweh Bahashem Yahushai va a poner esas leyes dentro de nosotros para que no pequemos. Ok, porque fue el pecado que nos separó de caminar con nuestro poder. Ok, con Yahweh Bahashem Yahushai. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ok? Y cuando lees esto, puedes decir, ¿de qué está hablando esto aquí? ¿Verdad? Pero lo que se refiere a esto es el conflicto que se viene repitiendo desde Caín y Abel. ¿Ok? Y que más tarde, ¿ok? Génesis 25 se cumplió con Jacob y Esaú. Shalom, ya disculpa hermanos, tuve que pasar el video, pero vamos a continuar, ok, sin parar. So, estábamos aquí hablando del cancañar, ok, dije que esto se cumplió, ok, más tarde con Jacob y Esaú, ok, vamos a entrar en la profecía de la enemistad entre la semilla de Caín y Abel, y luego Jacob y Esaú, ok, de esto se refiere a esto lo que estamos leyendo, ok, tiene más sentido de vincular la serpiente a la semilla de Caín en vez de los cananitas a un serpiente. ¿Ok? Porque los cananitas no existían en esos tiempos. ¿Ok? Y cuando entras en Caín, él representó a un asesino. ¿Ok? Pero nomás fue él. ¿Ok? Y él representa a un linaje. ¿Ok? Porque Caín fue una nación. ¿Ok? Así lo dice en Génesis 4 y 17. ¿Ok? Y dónde encontró Caín una esposa si nomás era Adán y Eva. ¿Ok? Caín y Abel. ¿Ok? Eso no tiene sentido. ¿Ok? So vamos a ir a Génesis 4. Aquí quedamos aquí. Génesis 4 y 17. Dice 17. Ok, dice, descendientes de Caín. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y dio luz a Enoch. Luego Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoch. Entonces tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue el padre de Mehujael. Mehujael fue el padre de Metusael.
Metusael fue el padre de Lamec. Ok, y este Enoc fue el de la mano izquierda. Ok, no fue el de que lees en Génesis 5. Ok, a veces tienen los mismos nombres. Y todos estos nombres fueron los hijos de los impíos. Ok, cuando lees este capítulo Génesis 4 y lees el linaje de los impíos, ok, lees Génesis capítulo 6 y lees del linaje de los hijos de Dios, ok, por medio de Adán y Set. Ok, aquí están siendo establecidos dos diferentes linajes, ok, y en capítulo 6 se mezclaron y tuvieron relaciones sexuales. Ok, eso está en Génesis 6 y 4. Los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres. Ok, y cuando lo lees, ves que se inclinaban ante sus ídolos. Ok, cuando lees Génesis 6 más para abajo. Ok, y eso fue el resultado de mezclarse con los paganos. Ok, y siguiendo las costumbres que el Señor te dijo que evitaras. Ok, ese es el primer registro de idolatría entre el linaje elegido. Ok, y Caín y su linaje estaba aquí en la tierra al mismo tiempo que Adán y el linaje justo con Seth. Ok, agarré ChatGPT y le pregunté qué dice Josefo sobre Caín. Ok, que Josefo fue un israelita. Ok, era una historiador, ok, principalmente del reino sureño durante el Imperio Romano, ok, y nomás entramos en el libro de Josefo para agarrar más historia, ok, no es escritura, pero sí da buena información, ok, nomás lo voy a leer aquí. Lo puse en mis notas, pero dice Flavio Josefo, dice, habló de Caín principalmente en su obra Antigüedades Judías, donde vuelve a contar la historia de Génesis con algunos detalles adicionales y comentarios propios. Aquí te resumo lo que dijo sobre Caín. Caín fue el primero en hacer maldad. Josefo dice que Caín, ok, 3 puntos, fue el primer hombre nacido en la tierra, ok, se volvió malvado por la codicia, introdujo la violencia y la injusticia entre los hombres, ¿ok? No solo lo presenta como el primer asesino, sino como un iniciador de una sociedad corrupta. ¿Ok? El segundo punto dice, motivo del asesinato. Josefo explica que Caín se enojó porque Dios favoreció el sacrificio de Abel. Movido por envidia, mató a su hermano. Hasta aquí coincide con Génesis, pero Josefo enfatiza mucho el carácter perverso que se desarrolló con Caín. ¿Ok? 3. Fundó una ciudad. Josefa añade que Caín construyó una ciudad. Le puso el nombre de su hijo Enoch. Introdujo pesos y medidas. Enseñó a sus descendientes a adquirir riquezas. Promovió una vida basada en la ambición y el placer. Aquí Josefo presenta a Caín como un fundador de una civilización materialista, enfocado en la ganancia y no en Yahweh Bahashem Yahushai. Ok, ese es el cuarto punto. Dice su descendencia, según Josefo. Los descendientes de Caín se volvieron cada vez más violentos. Ok, que me recuerda que como en primer Macabeos, después que se murió Alejandro el Magno, ok, y entró Antíoco Epífanes, ok, los hombres se volvieron más impíos, ok, más violentos. Dice, continuando, dice, fueron responsables de gran corrupción antes del diluvio. Dice, él conecta la línea de Caín con el aumento de maldad que llevó al juicio del diluvio. En resumen, para Josefo, Caín no fue solo el primer asesino, sino el iniciador de la corrupción social, el promotor de la injusticia, el padre de una cultura apartada de Dios. ¿Ok?
So, básicamente lo que hizo Caín es enseñó a los hombres a rebelarse, ¿ok? Caín corrompió a la humanidad, ¿ok? Caín y su descendencia corrompieron a las naciones de aquella época y también corrompieron a los hijos de Dios. Los que tienen este espíritu corrompen a nuestro pueblo, ¿ok? Hoy en día, ¿ok? ¿Quién es? Nadie más que Esaú, Edom, ¿ok? Y luego le pregunté a ChatGPT sobre lo que dijo Josefa sobre el linaje de Caín, ¿ok? Y habían 5 puntos. El primer punto siendo se multiplicaron y fundaron ciudades. Dice, sabes que agarramos esto ahorita, pero lo voy a leer en todos modos. Dice, Josefo dice que Caín fundó una ciudad, lo llamó Enoch por su hijo. Sus descendientes comenzaron a organizarse en sociedad, pero aclara que esa civilización no era piadosa. Punto 2. Se volvieron más malvados. Según Josefo, los descendientes de Caín se hicieron más violentos que su antepasado, practicaron injusticia, se entregaron a la codicia, vivían para el placer y la ganancia. Josefa presenta una progresión. Caín inicia el mal, sus hijos lo desarrollan. La maldad aumenta gener- generacionalmente. Punto 3. Introdujeron avances culturas, pero sin temor de Dios. Josefo menciona que en el linaje de Caín surgieron inventores, pastores, músicos, trabajadores del metal. Ok, dice, esto coincide con Génesis 4, 20 a 22. Pero para Josefo, esos avances no eran señal de bendición espiritual, sino de desarrollo humano sin justicia. Ok, el cuarto punto dice Lamec y la violencia. Josefo también habla de Lamec, descendiente de Caín, y su carácter violento. Muestra que la violencia se intensificó con el tiempo. Ok, quinto punto dice la conexión con el diluvio. Josefo explica que la corrupción de esa línea contribuyó a la maldad general de la humanidad antes del diluvio. Él no enseña que solo el linaje de Caín era malo, pero sí lo presenta como el origen de una cultura corrupta. Ok, este es el resumen según Josefo. El linaje de que Caín fue civilizado pero corrupto, tecnológicamente avanzado pero moralmente decadente. Cada generación más violenta, parte de la causa del juicio del diluvio. ¿Ok? Eso tiene más sentido que es la semilla de Caín y ese espíritu y energía de Satanás. ¿Ok? No fueron los cananitas. ¿Ok? Como dicen este grupo de Génesis. ¿Ok? El linaje de Caín tenían este espíritu de Satanás. ¿Ok? Y con eso influenciaron al hombre para que la profecía sea cumplida. ¿Ok? Alguien lo tenía que hacer. Y cuando sigues leyendo Génesis 6, sigues viendo la corrupción de los hijos de Dios en esos tiempos, mientras seguían las obras de Caín y su linaje. ¿Ok? El padre Yahweh viene a la conclusión que va a traer el diluvio. ¿Ok? Una, ¿cómo se dice en español? A ver. Un reinicio global, básicamente. ¿Ok? ¿Dónde estábamos? Ya básicamente um, que iba a traer un diluvio, un reinicio global. Y los únicos que sobrevivieron son los que lees en Génesis 7. ¿Ok? Génesis 7 y 13 dice, ese mismo día Noé había entrado en el barco con su esposa y sus hijos Sem, Cam, Cam y Jafet y las esposas de ellos.
En ese mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca. ¿Ok? Y ahora si brincas a Génesis 9 y 18, ahí es cuando se menciona el linaje de Caín. ¿Ok? So estamos brincando, hermanos, so nomás tomen notas porque esto está muy pesado, man. Dice, los hijos de Noé que salieron del barco con su padre fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Caín, de Canaán. Ok, esa es el primer mención de Canaán. Ok, entonces no tiene sentido que los cananitas son la serpiente en el jardín. Ok, los cananitas en tiempos modernos son los africanos, que también son una raza negra, ok, o morena. Ok, y ellos poseían una sabiduría muy, muy oscura. Ok, y después que el linaje de Caín murió por medio del diluvio, el Señor salvó a Adán am, para que, am, digo Noé, para que la justicia sobreviviera. ¿Ok? ¿Ok? Así que pues básicamente así lo dice Sabiduría de Salomón capítulo 14. ¿Ok? Es básicamente el rey Salomón dándonos la historia y de qué pasó con los hijos de Dios y Noé. ¿Ok? Y por la razón de idolatría, el mundo cayó en pura maldad. ¿Ok? Completa maldad. ¿Ok? También vamos a agarrar por qué Noé sobrevivió. Pero vamos a... ¿Dónde vamos? A ver cómo lo hice aquí. Wisdom of Solomon 14. Y vamos a 22. Dice entonces, como si no fuera suficiente que se equivocaron con respecto al conocimiento de Dios, siguieron otras cosas cuando vive ignorantemente en medio de una gran guerra. No, no me gustó, espérame. Oh, ¿sabes qué? Es mejor aquí. Mira, los resultados de la idolatría. Ok, dice, una cosa llevó a otra. No fue suficiente equivocarse sobre el conocimiento de Dios. Vivían en un estado de guerra malvada, pero eran tan ignorantes que lo llamaron paz. Asesinaron a niños en sus rituales de iniciación, celebraron misterios secretos y celebraron orgías ceremoniales salvajes con prácticas poco naturales. Ya no mantenían sus vidas o sus matrimonios puros. Un hombre podría matar a otro por un acto de traición o causarle dolor al cometer adulterio con su esposa. Todo fue un completo motín de asesinatos sangrientos, robos, engaños, corrupción, falta de fe, desorden, falsedad, acaso de personas inocentes, ingratitud, decadencia moral, perversión sexual, matrimonios rotos, adulterio y inmoralidad. La adoración de ídolos, ¿ok? Cuyos nombres nunca deben ser pronunciados. Es el principio y el fin, la causa y resultado de todo mal. ¿Ok? Todo esto fue por resultado de idolatría. ¿Ok? Todo esto lo que leemos aquí es muy pesado. Esto fue lo que Caín introdujo a la tierra en esos tiempos. ¿Ok? Todo esto también lo que introdujo los cananitas después del diluvio. ¿Ok? Ahora vamos a entrar en por qué sobrevivió um, Noé.
Disculpe. Solo aquí era aquí, es el mismo capítulo. Ahora que nomás la voy a... Es versículo 7. Vamos ahora a 7 y 8. Mismo capítulo, Sabiduría de Salomón 14 y 7. Dice, una bendición estaba sobre el barco de madera de Noé, que permitió que la justicia sobreviviera. Pero una maldición está sobre un ídolo hecho por manos humanas. Una maldición también está sobre quien lo hace, porque trabaja en esta cosa, perecerá y luego la llama Dios. ¿Ok? Esto fue lo que duró, lo que pasó durante los tiempos de los hijos de Dios y la humanidad. ¿Ok? Hablando de Génesis 6, cayeron en idolatría. ¿Ok? El padre Yahweh trajo ese diluvio. ¿Ok? Después en Génesis 9 habla de Noé y la descendencia, el linaje de Noé. Ok, vamos para atrás allá. Um, ok, Génesis 9 y 18 otra vez. Los hijos de Noé. Los hijos de Noé que salieron del barco con su padre fueron Sem, Cam, Jafet. Cam es el padre de Canaán. Ok, después del diluvio. Ok, Cam fue la nación que el padre Yahweh escogió para transmitir y empujar esa frecuencia, ok, esa malvada filosofía a la tierra. Ok, so fue el descendiente de Cam. Ok, y ahorita vamos a ir a Génesis 10. Descendientes de Cam. Dice, los hijos de Noé que salieron, los descendientes de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los descendientes de Cus fueron Seba, Ávila, Sabta, Rama, Sabteca. Los descendientes de Rama fueron Seba y Dedán. Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Ok, entonces el padre Yahweh escogió esta línea para lidiar con una rebelión. Ok, los descendientes de Cam. Ok, porque cuando se trata del toro de Babel, fue una rebelión. Ok, y entonces leyendo lo que estamos leyendo aquí, los hijos de Cam fueron los responsables para transmitir maldad a la tierra. Ok, llevando las costumbres de la serpiente y transmitiéndolas a la tierra después del diluvio. Ok, todos los descendientes de Caín, murieron en el diluvio. Ok, nomás quedó Noé y su familia. Ok, entonces el padre Yahweh le puso ese espíritu a Cam. Ok, para continuar esos hechos de brujería. Porque el nombre de Nimrod significa rebelión. Ok, so el Señor usa el linaje de Cam para liderar las rebeliones de la tierra. Y los cananitas eran los peores. Ok, Génesis 9 y 27 fue maldecido por lo que le hizo a su padre. Ok, cuando leemos esto, estamos siendo testigos de cómo las costumbres que surgieron del jardín vuelvan a la tierra. Ok, a través de los cananeos. Ok, y le pregunté a ChatGPT esto, dije, ¿los cananeos cometieron los mismos pecados de antes del diluvio? Y esto fue lo que me dijo ChatGPT. Dice, en términos generales, sí,
muchos de los mismos tipos de pecados que se describieron antes del diluvio también se describieron entre los cananeos. ¿Ok? Antes del diluvio, Génesis 6, la humanidad está descrita como violenta, sexualmente corrupta, moralmente corrompida, idolatría, implícito de interpretaciones posteriores. A los cananeos se les describe en el Antiguo Testamento como practicando, ok, 4 puntos: idolatría, por ejemplo, adoración a Baal y a Serra; inmoralidad sexual, prostitución ritual. Las leyes de Levítico 18 estaban relacionados con prácticas cananeos. Sacrificio de niños, especialmente a Moloch; corrupción moral general. Y después dice, sin embargo, la Biblia no dice que fueron peores que la humanidad antes del diluvio, sino que patrones similares de corrupción reaparecieron después del diluvio. ¿Ok? Deuteronomio 7. Vamos a leer de 1 a 5. Vamos a empezar en 1. Dice, cuando... Cuando el Señor, mira, el privilegio de la santidad, cuando el Señor tu Dios te llevó dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino quitando de tu paso a muchas naciones: los hititas, los gergeseos, los amoreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jubiseos. Esas 7 naciones son más fuertes y numerosos que tú, ¿ok? Todas estas naciones que mencionó aquí se pueden considerar que son cananeos. Ok, 2. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ellas, ni les tengas compasión. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados al dios de Acera y quemar sus ídolos. Pues tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. ¿Ok? Ellos poseían una doctrina que nos iba a alejar de Yahweh Bahashem Yahushai. ¿Ok? Diferentes filosofías, que es algo que vino del jardín. ¿Ok? Continuaron con esas prácticas rebeldes. ¿Ok? Deuteronomio 12, y vamos a leer de 2 a 4. Cuando expulses a las naciones que viven allí, deberás destruir todos los lugares donde rinden culto a sus dioses, sobre las cimas de las montañas y de los cerros, y debajo del todo árbol frondoso. Destruye sus altares y destroza sus columnas sagradas. Quema los postes dedicados a los dioses Acera y derriba los ídolos tallados. Borra por completo el nombre de sus dioses. No adores, no adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden cultos a sus dioses. ¿Ok? Vamos a versículo 8. Deuteronomio 18, de 9-14, dice: un llamado a una vida santa. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo
o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación ni la hechicería, ni que hagan interpretación de aguerros, ni se mezcle en brujerías, ni hagan conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como un medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables. El Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, no debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. ¿Ok? ¿Y quién estaba en la tierra durante esos tiempos? ¿Ok? Eran los cananeos. ¿Ok? Puedes leer de los pecados de los cananeos en Sabiduría Salomón capítulo 12. ¿Ok? Um, ¿Lo agarramos? Let's go. Vamos a leer de 3 a 10. Ok, dice los pecados de los cananeos. Odiases a las personas que vivían en tu tierra santa hace mucho tiempo porque hicieron cosas horribles. Practicaron magia y llevaron a cabo una adoración impasta. Mataron a niños sin piedad y comieron la carne y la sangre de los seres humanos. ¿Ok? ¿Y quién está haciendo esto ahorita, man? Todo lo que pasó con los archivos de este Jeffrey, you know? ¿Qué nos suena, um, qué nos suena la misma cosa que estamos leyendo aquí? Se iniciaron en rituales secretos en los que los padres asesinaban a sus propios hijos indefensos. Fue su voluntad que nuestros antepasados destruyeran a estas personas para que la tierra que consideras la más preciosa de todas las tierras fuera un hogar adecuado para su pueblo. Pero incluso en esto mostraste misericordia hacia sus enemigos, y que solo eran seres humanos. Enviases avispones por delante de tu ejército para destruir al enemigo gradualmente. Ah, Podrías haber permitido que los justos destruyeran a esas personas impías en la batalla. Podrías haberlos acabado inmediatamente con animales salvajes y con una orden dura, pero en cambio llevases a cabo tu sentencia gradualmente para darles la oportunidad de arrepentirse, a pesar de que sabías que venían de la mala, que habían sido malvadas desde que nacieron y que nunca cambiarán su forma de pensar. Toda su nación fue maldecida desde el principio, y aunque no habías castigado por sus pecados, no era porque tuvieras miedo de nadie. ¿Ok? Y muchas naciones, hasta en tiempos modernos, están practicando estas mismas cosas. ¿Ok? Especialmente ahorita, de lo que salió con este vato Jeffrey. ¿Ok? Las mismas cosas como de la serpiente. Entonces no es que Canaán es la serpiente, pero ellos fueron esa niña escogida para seguir esa maldad en la tierra. ¿Ok? Esas filosofías, magia, ¿ok? Trajeron todo esto al nuevo mundo antes um, del diluvio. ¿Ok? Porque podemos ir otra vez a Génesis 3 y dice, la serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dio, les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y otra vez,
es la serpiente, es un encantador. Ok, ya lo sacamos esto en el principio. Y esto es lo que estaban haciendo los cananeos. Ok, fue conocido que siempre nos deberíamos alejarnos de esta gente. Ok, un pecado de ser, eso a un pecado de ser como ellos. Ok, ¿dónde está? Ok, libro de Susana 1:56. Dice, entonces poniéndola a un lado, les ordenó que trajeran el otro. Y él le dijo, descendiente de Canaán y no de Judá, la belleza os ha seductorado y la lujuria la pervirtió vuestro corazón. Así es como ha estado tratando a las hijas de Israel, y ellas serán íntimas contigo por miedo. Pero una hija de Judá no toleraría tu maldad. ¿Ok? Aquí dice tu descendiente de Canaán. ¿Ok? Porque trajeron el pecado. ¿Ok? Del viejo mundo al nuevo mundo. ¿Ok? Como leemos aquí. Y también lo que sacamos un rato de los mismos pecados que eran antes del diluvio con los cananeos, repitieron después del diluvio. ¿Ok? Inmoralidad sexual, prostitución ritual, y por eso el Señor quería que los destruyéramos a ellos. ¿Ok? Deuteronomio 7, otra vez, Deuteronomio, ¿no está? Dice 2, cuando el Señor tu Dios les entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ellas, ni les tengas compasión. Ok, no te unas en matrimonio con su gente. Ok, puedes leer hasta seis. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. Ok, ellos poseían una doctrina que nos iba a alejar de Yahweh Bahashem y Yahushai. Okay, como dije, diferentes filosofías. um, que todas esas cosas son ese vino del jardín. Ok, deja ver. Vamos, Salmo 106:35 dice, en cambio los israelitas, uh, ok, 35, dice, aquí de la NTV está bien, dice, en cambio los israelitas se mezclaron con los paganos y adoptaron sus malas costumbres, ok, que es la misma cosa que pasó con los hijos de Dios, ok. 36, rindieron culto a sus ídolos y eso resultó en su ruina, man. Dice, hasta sacrificaron a sus propios hijos y hijas a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y hijas, al sacrificarlos a los ídolos de Canaán. Contaminaron la tierra con asesinatos. Se contaminaron a sí mismos con sus malas acciones. Y leemos que fue un mandamiento que no los debiéramos mezclar con esta gente, man. Ok, pero nuestra gente es bien rebelde. Ok,
dice 39, se contaminaron a sí mismos con sus malas acciones y su amor a los ídolos fue adulterio a los ojos del Señor. Por eso el enojo del Señor se incendió contra su pueblo y él aborreció a su posesión más preciada, man. ¿Ok? Y todo eso es pesado porque se nos fueron dado leyes por, um, por estas cosas mencionando a Canaán. ¿Ok? Fuck, man. Entonces, you know, te hace enojar. Pero entendemos que esta es la historia de Yahweh Bahashim Yahweh Shai, you know. Es como dicen los hermanos, la película más interesante del mundo, man. ¿Ok? Prácticas sexuales prohibidas. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Yo soy el Señor su Dios. No se comporten como la gente de Egipto donde ustedes vivían o como la gente de Canaán a donde los llevó. No deberían imitar su estilo de vida. Ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos porque yo soy el Señor su Dios. Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy el Señor. ¿Ok? Siempre había una mentalidad estricta contra las costumbres de los egipcios y los cananeos. ¿Ok? Porque ellos poseían una sabiduría y el Padre Yahweh lo escogió después del diluvio para que puedan empujar eso otra vez a la tierra. ¿Ok? Y era importante para que nosotros no siguiéramos esas costumbres de ellos. Las leyes de nosotras eran anti-cananeo, anti-Egipto. ¿Ok? Básicamente les dio un ejemplo de lo que estaban haciendo Adán y los hijos de Dios. ¿Ok? Por eso Abel dio un mejor sacrificio. ¿Ok? Las leyes eran una reintroducción a la semilla, dejándole saber lo que es un pecado. ¿Ok? Tomando sangre, inmoralidad sexual. ¿Ok? Porque eran cosas de los egipcios, los cananeos. Ellos estaban haciendo estas cosas. ¿Ok? Lo que hizo Cam con viendo a su padre Noé desnudo era una introducción en que eran pervertidos, igual como su descendencia. ¿Ok? Y en general en esos tiempos las filosofías y la maldad siguió con la semilla de Cam. ¿Ok? Porque le pregunté a ChatGPT también um, cuando entró Esaú a poder, ¿ok? Como los griegos y los romanos, um, ¿de dónde agarraron ellos su sabiduría y su conocimiento? ¿Ok? Y le pregunté, ¿los griegos y los romanos agarraron sabiduría y conocimiento de los elegidos? De los egipcios, cananeos y los babilonios. Y esto fue lo que me dijo ChatGPT. Dice, en términos generales, sí, tanto los griegos como los romanos recibieron y adoptaron conocimiento de civilizaciones más antiguas como Egipto, Canaán y Babilonia. Los griegos tuvieron fuerte contacto con Egipto, matemáticas, geometría, astronomía y ciertas ideas religiosas. ¿Ok? Babilonia, astronomía, calendario, sistema matemáticas como la base 6. Y Canaán, los fenicios, dice, el alfabeto fénico influyó directamente en el alfabeto griego. Muchos pensadores griegos viajaron a Egipto y al cercano oriente para aprender. Okay, los romanos heredaron mucho de los griegos, filosofía, arte, ciencia. Los pueblos del cercano oriente a través del imperio. Roma fue más práctica que original en filosofía, absorbió y adoptó conocimientos previas. Ok, ahí está. En cuanto Esaú entró en poder como los griegos y los romanos, ellos fueron a Canaán, fueron a Egipto,
con los de Cush, ok, esa mentalidad rebelión como el Torre de Babel, ok, Esaú agarró y se llevaron sus ídolos, ok, sus dioses, ok, um, a- um, agarraron esa filosofía que ocupaban para difundir el espíritu de Satanás en la tierra a un nivel completamente diferente, ok, y mejor que los cananeos. Ok, nosotros, los hijos de Israel, uh, lucharíamos contra ellos con lo que queda de las escrituras. Ok, cuando sigues leyendo, Jacob, Esaú, que naciendo, ok, a los dos se les fueron dados bendiciones. Ok, la bendición de Esaú, um, que es que empieza con los griegos, ok, y los romanos, esos dos imperios son aquellos en que se basa su dominio, ok, este sistema bestial en que vivimos hoy en día, América, ok, tiene sus raíces en el imperio griego y romano, ok, hoy en día estamos viviendo en el renacimiento del imperio greco-romano, ok, y esos imperios se basaban fuertemente en las filosofías de Canaán, ok, lo estudiaron, ok, lo inculcaron a la gente, lo adoptaron, ok, todas esas costumbres y ideologías, ok, entonces todo surgió de la línea de Cam después del diluvio, ok, y ellos surgieron esas costumbres, um, y luego cuando Esaú Edom recibió su bendición, se le fue dado ese empiezo con los griegos y los romanos. Y ellos se apoyaban fuertemente, ok, en esas costumbres. Deja ver. Ok, you know what? Le iba a seguir aquí, pero lo que vamos a hacer es vamos a hacer otro video y el próximo video lo voy a hacer sobre um, Apocalipsis 13, tratando de, no voy a conectar con este video un poco, you know, deja ver, ¿sabes qué? Hay que continuar. Um, un momento, hermanos. Ok, vamos a brincar aquí a Apocalipsis 13. Ok, aquí dice Apocalipsis 13. Ok, todo esto lo vamos a conectar ahorita. Ok, vamos a amarrar todo junto. Ese es Apocalipsis 3 y 1. Dice las dos bestias, ¿verdad? La bestia que sale del mar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Ok? Ahora las filosofías de que salieron de esta bestia y que también vivimos hoy en día, ¿ok? Son blasfemas, ¿ok? Vi a la bestia y la bestia que vi era semejante a un leopardo, ¿ok? Y sus pies como de oso y su boca como boca de león, ¿ok? El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, ¿ok? Ese leopardo está hablando de Alejandro el Magno, ¿ok? Que él es el comienzo de los griegos reinando en la tierra, ¿ok? Y los pies de oso representan a Rusia, ¿ok? Y puedes entrar en Ezequiel 38, que hice un video hace como un par de semanas, o una o 2 semanas,
¿ok? Porque Rusia va a liderar una gran rebelión, ¿ok? Ellos son conocidos como el oso, ¿ok? Ese es el símbolo de ellos. Dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ok, este dragón representa a la antigua Roma. Ok, Roma le dio el poder a Esaú y su asiento de poder en la tierra. Ok, a otro nivel. Ok, 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ok, esa herida mortal fue sanada. Ok, esto está entrando cuando Roma cayó, pero fue sanada por medio del periodo de renacimiento de Roma. Ok, con América. Ok, por eso dice lo siguiente, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. So se maravilló de las filosofías, ok, de Satanás. Ok, el nacimiento del camino edomita. Ok, y, y de dónde vino todo esto. Ok, de los cananeos, egipcios, Babilonia. Ok, cuando lees versículo 2 dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Ok? ¿De qué dragón está hablando aquí? ¿Ok? Vamos a amarrar todo esto. Dice 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra um, en pos de la bestia. Salakia, quería brincar a uno. Me paré sobre la arena del mar. Salakia. Nope, quería brincar. Salakia. Vamos a Apocalipsis 12 bien rápido. Vamos a amarrar todo esto. Mira. 12 y 3 dice: Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. ¿Ok? Reina Valera. También apareció otro señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y sus cabezas en sus cabezas 7 diademas. Ir al título aquí, la mujer, ok, y el dragón, ok. Y es pesado porque el dragón representando al serpiente, ok, al antiguo serpiente, ok, la mujer representando a quién, ok, a Israel, ok, Génesis 3 y qué fue 15 y pondré enemistad entre la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer. Okay, ahora, ¿de qué está hablando? Ya que estamos leyendo esto. ¿Ok? Otra vez también apareció otro señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas, que es lo mismo que leemos en Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ok, las 7 cabezas, hablando de los griegos, romanos, Alemania Mayor, Alemania Menor, Francia, España y Gran Bretaña. Ok, los británicos. Y, okay, y de ahí vino América. Ok, igual con las goras chicas. Ok, de eso está hablando aquí. Ok, se refiere a los 10 mercados comunes. Ok, que se convirtieron en la Unión Europea. Ok, por eso dice aquí con 10 cuernos. Ok, que es la Unión Europea. Ok, esto le dio dominio y poder y marcó el renacimiento del Imperio Romano. Ok, también trajo mucha filosofía de los griegos. Ok, so se puede decir que esta visión,
Ok, o este sistema fue una vista de una visión en Apocalipsis 12 y 3. Ok, y habla de este dragón que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ok, vamos a Apocalipsis 12 otra vez, vamos a 3. También apareció otro señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ok, eso es pesado, man. Ok, porque dice aquí a tercer parte de las estrellas del cielo. Ok, y ¿qué está hablando aquí? Otra vez la mujer, ok, representando a Israel, y el dragón. Ok, aquí leer otra vez, apareció en el cielo un gran dragón, digo, un gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ok, las 12 estrellas representan a los 12 tribus de Israel. Ok, la mujer representando a Israel. Ok, dos. Y estado encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ok, entrando en la posición de Israel bajo los romanos. Ok, bajo sujeción. Aquí léelo aquí. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Ok, so vamos a seguir en 3. También apareció otro señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ok, y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ok, también los edomitas bíblicas son conocidos como rojo. Ok, acuérdense, Esaú fue rojo. Ok, porque dice aquí su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ok, representa a los tribus de la nación o el reino sureño. Ok, representando Judá, Benjamín y Leví. Ok, que estaban bajo sujeción, bajo Roma. Ok, dice, el dragón se paró frente a la mujer. Ok, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Ok, todo esto es bien espiritual, man. Ok, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ok, esta partícula parte está hablando de la historia de cuando estábamos bajo Roma. Ok, la cuarta bestia. Ok, cuando nació Yahushua y cuando los judíos buscaban la salvación. Ok, buscando ser liberados. Ok, cuando vamos a Mateos 2 y 3 dice, cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Ok, eso nomás para aclarar algo, este hombre Herodes, ok, él fue un edomita. Ok, hay que seguir leyendo, ahorita regresamos. Dice 4. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religioso y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Ok, aquí está hablando de Micaías 5 y 3. Ok, 6. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá,
porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en que había aparecido la estrella por primera vez. Okay, y aquí no está hablando de una estrella literalmente, okay, pero está hablando de un carro celestial. Okay. Entonces les dijo, vayan a Belén, busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. ¿Ok? So, otra vez, la estrella está hablando del carro celestial, un carro celestial. ¿Ok? Y aquí Herodes está siendo uno astuto. ¿Ok? Se anda portando como si quiere adorar a Yahweh Shai. Pero realmente lo quería matar. ¿Ok? Versículo 9. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los siguió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¿Ok? Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mira. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes, huida de Egipto. 13. Después de los que sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate ahí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes busca al niño para matarlo. ¿Ok? So José y María se fueron con Yahushua. ¿Ok? Se fueron de Belén para Egipto y luego se establecieron en Nazaret. ¿Ok? So, para atrás a Apocalipsis 12. Dice, apareció en el cielo. ¿Ok? Otra vez la mujer. ¿Ok? El dragón. El dragón representando a Roma. ¿Ok? Y la mujer representando a Israel aquí. Alright. Otra vez, apareció en el cielo un gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ok, otra vez, los 12 estrellas representan a los 12 tribus de Israel. La mujer representa a Israel. Y en versículo 10 tienes al dragón escarlata o roja, right? Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Ok? Entonces Herodes quiso ser esto. ¿Ok? Entonces él fue el gran dragón escarlata. ¿Ok? Roma, Esaú. Edom es este dragón escarlata. ¿Ok? No nomás porque es rojo, pero también porque esta historia fue vinculada con Herodes. ¿Ok? ¿Y quién fue su papá? Mira, Herodes fue edomita. Sí, Herodes el Grande era considerado edomita. ¿Ok? Idumia es una forma de decir Edom en el griego. Ok, dice, Herodes nació alrededor de 73 AC. Su padre Antipatro, el Idumio, quien era Idumia. Ok, damn, bro. Dice, en otras palabras, Edom, descendientes de Esaú, Idumia, el nombre griego romano para Edom, por eso Edomita, Idumio. Es la misma cosa, Edomita, Idumio. um,
Ok, no es todo aquí. Ok, so básicamente los edomitas siempre estaban allí. Ok, eso es la semilla de la serpiente contra la semilla de la mujer. Israel. Ok, esto es de hace mucho tiempo tenemos fricción con ellos. Ok, con los edomitas. Ok, hasta en el vientre. Ok, aquí en lo que leemos la mujer está hablando de Yahushai. Right? Ahora 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Ok? Y esto es porque la razón Herodes tuvo miedo y quiso a este niño muerto. ¿Ok? Porque dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Ok? Vamos a versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparada por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Ok? Aquí está entrando en historia. ¿Ok? Después regresa al evento. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Ok? Esto se refiere al renacimiento de Roma al final. ¿Ok? Ok, otra vez eso se está refiriendo al renacimiento de Roma al final. Ok, cuando finalmente este dragón gobernará la tierra. Ok, el mundo. Antes de que llegue Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok, te dice en Daniel 7, ok, de que entra de los griegos um, y entra en los romanos. Ok, um, ¿sabes qué? No tenemos nada que perder, bro, right? Vamos a Daniel 7. Daniel 7 y 7. Dice, luego en mi visión de esa noche vi a una cuarta bestia, aterrado, espantoso y muy fuerte, devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente de las demás bestias y tenía 10 cuernos, ¿ok? La cual tenía, ¿qué dice en 7? Después de esto miraba ya yo en las visiones de la noche. He aquí la cuarta bestia, espantoso y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Ok, eso está entrando en los romanos. Ok, y sus ejércitos. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante, ok, y este cuerno pequeño, ok, porque esta cuarta bestia, ok, será renovada, ok, y revivida, ok, y esto va a ser en los últimos días. Ok, cuando regrese Yahweh Bahashem y Yahushai para que establezca su juicio. Alright. Porque cuarta Esdras 6 y 9 dice, porque Esaú es el fin del mundo y Jacob es el principio de lo que sigue. Ok, el fin viene por el revivida de la cuarta bestia, que es el renacimiento de Roma. Ok, Babilonia la Grande. Ok, aquí es donde regresa Yahweh Bahashem y Yahushai con los ángeles en su gloria, los carros celestiales, Miguel, el arcángel, ¿verdad? Ah, salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros
Y aquí de este cuerno tenía ojos como hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza. Ok, esto está entrando en otra cosa, pero vamos de regreso porque mencioné a Miguel y el arcángel, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 y vamos a 11. El jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Ok, entonces viene a traer guerra. Ok, y cuando bajas al versículo 19, ok, dice, y vi a la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ok, esto es la guerra en el cielo. Ok, van a ser los tiempos que vamos a ser liberados. Ok, porque Miguel, el arcángel, va a jugar un papel muy importante en lo que se relaciona con el ejército de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Vamos a versículo 14. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos del lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Ok? Esto fue lo que Herodes tuvo miedo. Ok, so esto es lo que tuvo miedo Herodes. Ok, porque dice, él las regirá con vara de hierro. Ok, esa es la profecía. Ok, del regreso de Yahweh nos iba a restaurar como nación para tras al Padre Yahweh. Ok, y Yahweh los iba, igual con los elegidos, lo va a, tú sabes, tener poder, dominio sobre ellos, con vara de hierro. Tú sabes, enforzando las leyes. Ok, ahora podemos ir al regreso a Génesis 3 y 15. Ok, dice aquí, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza, y tú la herirás en el cancañar. Ok, y aquí dice, esta te herirá la cabeza. Ok, ahora vamos a ir a desglosar esto bien rápido. Romanos 16 y 20. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Yahweh Shai sea con ustedes. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Yahweh Shai Hamashiach sea con nosotros. Ok. Vamos a Salmo 68 y 21. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, ¿ok? La testa cabelluda de que camina en sus pecados, ¿ok?
Pero Dios aplastará la cabeza de sus enemigos, aplastará los cráneos de los que aman sus caminos perversos. ¿Ok? Vamos a otra. Habacuc. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Aplastaste la cabeza de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza. Ok, aquí está hablando cuando vengan los carros de salvación. Ok, todo esto va a ser cumplido cuando venga Yahushua. Ok, aplastando la cabeza de Esaú, que es la semilla de Satanás. Apocalipsis 12, ahora vamos a 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, ¿ok? Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, ¿ok? Que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Ok? So Yahweh Bahashim Yahushai va a destruir a sus ejércitos, su IA, sus aviones, helicópteros, satélites, ¿ok? Su robot, perros, ¿ok? Esos son los ángeles de Satanás, ¿ok? Su tecnología. Ok, so vamos a necesitar una intervención divina para poder pelear contra eso. Ok, vamos a ocupar a Miguel. Por eso dice Daniel 12:1 que va a ser un tiempo como nunca antes. Ok, porque dice, fue lanzado fuera el dragón, versículo 9, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojada a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok, otra vez, cuando miras esa palabra Satanás um, o mi serpiente, ok, representa a un hombre parecido a Satanás. Ok, so entonces hasta en esos días, um, los apóstoles y los discípulos entendían que no fue una serpiente, ok, era un hombre parecido a Satanás, ok, pero empezó como una serpiente en el jardín, ahora como un gran dragón con 7 cabezas y 10 cuernos, ok, todo se amarra junto, ok, el Saúl, el llamado hombre blanco, el gran dragón escarlata, rojo, el renacimiento de Roma, ok, aquellos que poseían la astuta sabiduría de aquella vieja serpiente llamado Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, ok. Man, yo pensé que se me paró el video, ok. Ok, lo que hizo en el jardín, el serpiente, um, lo hizo por toda la tierra ya. Ok, so vamos a la última, Isaías 27. Liberación y regreso de Israel. En aquel día Yahweh castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán serpiente veloz, y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Ok, aquí está hablando de la liberación de Israel y lo está diciendo de una forma poética, ok, simbólico, ok, hablando de Saúl, el gobernante en el mar que representa al pueblo, ok, lo está comparando como un leviatán, porque leviatán es el rey del mar, como Esaú en la planeta Tierra, fue de una serpiente en un dragón, fue de un serpiente a un dragón, ok, so Yahweh Bahashim Yahweh Shai mediante puede recibir esto porque el Espíritu Santo es lo único que te va a dejar conectar todo esto y entenderlo. Ok, pero por los demás um, es una locura para ellos todo esto.
Espero que fueron edificados. Quiero terminar dándole toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Hakodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra del Molino. Saludo a los elegidos de Yahweh, Bahashem, Yahawashi, y a los hermanos y poco hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Shalom.